Ba'éichapa péina ñamoñepyrũ jeýmako ñane rembiapo jepivegua hérava Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sasson rupive rome'ẽ peẽme ore maitei horyvéva rovy'aiterei katuhague rehe roimejey penendive kóva ko árape ha ñañomoirũta purahéi ha ñe'ẽpoty ha avei heta marandu oikóva térã ojehúva Guarani ñe'ẽ rehe ha peichahápe ohechaukava mba'éichapa ára ha ára Guarani ñe'ẽ oñemopyenda mbareteve oho. Un saludo cordial a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando otra edición de nuestro programa Guaraní Ñane Ñe'ẽ. Hoy es el sábado 30 de septiembre de 2017 y son las 6 horas 32 minutos. Poteña Arabó, Bojapilpán, Bojapí, Arabó, 6:33. La gente que quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de los teléfonos de la radio, el 5090-87, 5090-88 y el 5090-89. O también participar a través del WhatsApp en el 0972 4396 42. También pueden escucharnos a través de internet en el sitio de la radio www.radiolibre.com.py. Pea pensamos que iba ñandera pisacuera monbiri a oyapohai se jepioi y que tú co ara pobrendu llegue ñanduti rupive ñanduti ya emas ahuesa pea internet hina Guarani ñe'ẽme. Un saludo cordial también acá a nuestras compañeras, a Claudia y a Milo, que ya están trabajando desde hace rato en la radio, y particularmente Claudia, que es la responsable semanalmente de la puesta al aire de nuestro programa, en fin, de todos los programas de la radio también. Una semana con novedades siempre para la lengua guaraní. Para nosotros siempre también es un motivo de satisfacción señalar que prácticamente no pasa una semana sin que alguna actividad vinculada a la promoción de la lengua guaraní en algún lugar a lo largo y ancho del Paraguay o fuera de nuestro país se esté realizando, o sea, haya realizado, en este caso, en proyectos de realización también. Estamba oyehu ha umiamimba ñande goabe ñamombe'u tahína jahao mbeguembeguépe avei peteĩ ára kointe ojehecharãmóva oñemomba'eguasúva ha'ehínape kuehente ojehuva'ekue ojegueromandu'a'ekue 29 de septiembre, día de la batalla de Boquerón. Peãngo peteĩ mba'ejepémona iporã ñajépa umi mba'e ñorairõ heta ñorairõ oikóva kuigape ári ha umi apytépe ñane retã ndopyta ivai tapykuépe mokõi ñorairõ guasu peteĩva 1865-1870 peve Argentina, Brasil ha Uruguay ndive ha uperire ndohasái heta ára ha jaguerekojey ambue 1932-1935 peve oñembohérava Chaco ñorairõ, la guerra del Chaco ha upe arehegua-hínape mandu'a kuehe oikova'ekue heta mitãrusu ohókuri pépe ha oike ñepyrũkuri pe ñorairõme oĩ heta ojejapiva'ekue oĩ omanova'ekue ñane retãgua avei Boliviagua ha ko'ag̃aite peve ahendúntehína peteĩ karai katupyry omombe'u oĩha haimete 240 rupi umi chakore oikovéva ñane retãme he'i ha umiámi mba'e iporã pychahýi jaikuaaka ha oiméramo jaguereko peteĩpe ñande rogaipýpe térã ñande rogaiké rehe térã ñande rogaitépe oĩ peteĩ chakore tekotevẽ akóinte avei ñamomba'eguasu chupe ha jahecharãmomi heta umi apytépe itujamíma hikuái oje'ehína 100 años sa'ary oguerekoháhína umi ohova'ekue ñorairõpe
Chaco tu Chacuella bebé. Pepe oikoba mi ñona y no tu iba a iteitereita pisape ojellaba de Chaco peoí o manos a huepe mando ganante a cointe ñajendo ñande penanagua Peavico Curienero en 1933 a Pepe Miracue Caraiguazú Omombe Ua Cuerpo Yehua a Vaina Emiliano Re Fernández ella pide cointe boí Pepe Ñona y no Jagüe a parir en mí te Peñona y no Jagüe Jagüe Pepe a mañana un niño de la pizarrete cue o manoa cue a pe va ineva o ya pe tendao pe babe como muy curioso pe a cuatia y pope o jaibe o pa veña hendúa a ñamon ba eguaso yepi a hina 13 tuyuti a peisa o bien bue ñona y no pepe o cueto isaba Irendahue, tena Irendahue, y mi boliviano, Paraguay fuera un Jahue para Pitipebe, Aupei, Opao Peñonaino, Uicocuri, tenía Tiguazú, estaba Buenos Aires, Argentina, Oñembo Guapu Janguá, Cuatiares, Upei Oñembojera, Tratado de Paz. Umiami y pona cointe, ñane mandu, anda, ahí que te ñamote non de Janguá Peñona y no que ñandere Cobepe. Anga tu ya esa cua Janguá, Baisa Baipu Aguazú, que mi caraí, Jacuña caraí, ñanderu, ñandesí, ojo a coñona y no ñane están a Jupape, ome es Janguá, ñandere coaco tetán, geraba Paraguay, Coyubi Ponaite y Cojabe. Peabe ya esa cua ya pongan cointe, mi caraí, Jacuña caraí, Sacorepe. La fecha de ayer, la del 29 de septiembre, recuerda la circunstancia histórica, bélica de la batalla de Boquerón, donde prácticamente los entonces cadetes del hoy conocido como Colegio Militar o Academia Militar hicieron su bautismo de sangre, como se dice en la jerga de la milicia. Muchos de ellos fueron heridos, varios murieron y empieza una larga trayectoria, una penosa trayectoria, una dolorosa trayectoria que duró prácticamente 3 años y que culminó finalmente en 1935, el 12 de junio, y posteriormente con la suscripción del Tratado de Paz entre Paraguay y Bolivia. Decía que el Paraguay está, como muchos países del mundo, como tantos acontecimientos históricos se han dado a lo largo de la historia, el Paraguay no quedó atrás con la participación en circunstancias bélicas, en guerras que decía yo no son precisamente lo más agradable ni lo mejor para la humanidad, pero al fin y al cabo se han dado. En el caso nuestro, 2 enormes guerras, la primera que diezmó al Paraguay, que es la guerra contra la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, y posteriormente esta otra guerra que también afectó grandemente a la población, porque estamos hablando de miles de muertos, de fallecidos en las batallas durante la Guerra del Chaco, y esta Guerra del Chaco se libró de 1932 a 1935. En un trayecto menor a 100 años, el Paraguay pasó por 2 guerras terribles y de allí, como el ave fénix, como siempre se suele mencionar, volvimos a surgir de las cenizas, porque lastimosamente la primera de las guerras fue la más terrible de todas. Insisto, el Paraguay quedó diezmado y de allí empezó un nuevo proceso que nuevamente en alguna medida fue perjudicial al Paraguay otra vez con esta segunda guerra, con la guerra del Chaco. Sin embargo, los tiempos han pasado, vivimos en tiempos de paz y eso es lo que debemos rescatar y sobre todas las cosas testimoniar diariamente, si se puede, a estos excombatientes, tanto varones como mujeres, porque no tenemos que perder de vista
a las enfermeras del Chaco, de varias mujeres que todavía viven, que están muchas de ellas en los más alejados rincones del Paraguay, y vivas como están, nos demuestran siempre con sus palabras el afecto, el cariño que tuvieron por nuestro país para ir a pelear, al punto de que muchos dieron su vida para que este suelo, del cual formamos parte, siga siendo Paraguay y nosotros seamos orgullosamente paraguayos. En el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, desde hace muchos años, tomamos una decisión que anualmente, en cada una de nuestras ceremonias de colación de profesores, de licenciados, en fin, de personas que terminan el curso básico, siempre se haga una recordación a los excombatientes. Y no importa que a uno le hayamos rendido un homenaje 2 años atrás, se le volvió a rendir el año pasado y otra vez se le va a rendir este año. Nunca olvido a un señor en la zona de Itapúa, me decía: Baigo profesor de Benjache Penderezaray, vengo el año pasado, Peyapoma, se coye Chacuá, hacia su vez a Nella Peyapu, Rico Gallo, Yapota de Tinde, hacia Noita cada año, por lo menos cada año a Rico Tandebe, Tinde Chacuá. La costumbre ya se arraigó dentro de nuestra institución y este combatiente va a tener un homenaje anualmente hasta que Dios diga basta para él. Esta es una recordación entonces que hacemos con respecto a esta fecha, la del 29 de septiembre, y varias otras fechas que nos recuerdan esos tristes momentos de la guerra, pero del cual nuestro país salió airoso gracias a la valentía de estos leones, como siempre se mencionó, a los leones del Chaco, a los héroes del Chaco, a los combatientes del Chaco, y nuestro testimonio de reconocimiento aquí es de Guaraní Ñaneñe, de Radio Libre, para todos y cada uno de ellos y de ellas. Pecha ñamoño penu ya hago con ñane mi apoja ñane mandu hago que ñona ino guasu Chaco beco acuerje ñane penu tabe ten pura heire apea herajina Roja Silva Arecao, Emiliano R. Fernández Bae, a Oporajita Ñandebe Cuñacara Elisa Abogado.